La primera misión de PBT para el año escolar 2022 y 2023 ya inició para los estudiantes que asisten a las escuelas en modo presencial. PBT para niños pequeños de 5 años o menos comenzará a finales de este mes de marzo y el próximo mes. Las emisiones acaban de salir y se depositarán en las cuentas hasta finales de la semana, así que siga revisando su cuenta o su tarjeta EBT si es que aún no ve nada. Si tiene un caso activo de cupones de alimentos o de SNAP, sus beneficios aparecerán allí. Y si es que no tiene cupones de alimentos y esta es la primera vez que usted recibe PBT en este año, espera que su tarjeta le llegue por correo en las próximas semanas. Junto a esto, también estaremos hablando de que los estadounidenses están listos para obtener un pago único de ayuda, el cual va de hasta $450 y estará llegando en semanas. Los residentes de un estado en concreto recibirán pagos únicos como parte de un programa de alivio de la energía. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información, que sin duda alguna les será de mucha utilidad. Para empezar, comenzaremos hablando de qué estados son los que van a estar participando para este año escolar 2022 y 2023. Los siguientes estados y territorios han sido aprobados para operar con este programa PBT pandémico durante este año escolar. Tenemos a Alabama, Arizona, Georgia, Hawái, Indiana, Luisiana, Massachusetts, Minnesota, Michigan, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Rhode Island, Virginia, Vermont y Wisconsin. Territorios como ser Puerto Rico e Islas Vírgenes también estarían participando. Ahora veremos los beneficios actuales para este año escolar. Para niños mayores de 6 años, estudiantes, $8,18 por cada día de escuela perdido debido al COVID-19. Algunos días no se cuentan. La primera emisión de beneficios comenzó el 16 de marzo, pero llegaría a las cuentas el día de hoy, 18 de marzo. Esta emisión cubre las ausencias relacionadas con el COVID-19 desde el mes de septiembre hasta el mes de enero 2023. Los beneficios emitidos estarán disponibles para gastar a partir del día de hoy, 18 de marzo. La próxima emisión, que cubre las ausencias en febrero, ocurrirá a finales de este mes de marzo. Ahora, para los niños de 5 años y menores, el monto del beneficio estatal puede ser diferente cada mes. La primera emisión de beneficios va a ocurrir a finales de este marzo 2023 y esta emisión cubre los meses desde septiembre hasta febrero 2023. Recordemos que PBT es un programa temporal, el cual brinda beneficios de asistencia alimentaria a familias elegibles durante la pandemia del COVID-19. Este programa está disponible para los estudiantes que asisten a las escuelas en persona y se entregará una tarjeta EBT. Para saber dónde están sus beneficios, si es que usted ya tiene una tarjeta FNS, también conocido como cupones para alimentos, EBT o PBT, se le agregarán todos los beneficios para los que sean elegibles. Si es la primera vez que usted recibe beneficios, recuerden que se les enviará una tarjeta por correo, el cual tarda de 1 a 3 semanas después de que se emitan estos beneficios. Los beneficios de PBT se determinan cada mes. Si su hijo califica para el mes, verá los beneficios depositados en su tarjeta automáticamente al final del mes siguiente. Los estudiantes en edad escolar solo obtienen beneficios por los días que están fuera de la escuela debido al COVID-19. Para los estudiantes que asisten en las escuelas en persona, se pagará un beneficio de $8,18 cada día para un estudiante elegible que no puede asistir a la escuela debido al COVID. Las ausencias relacionadas pueden estar también incluidas, como estar enfermo, estar en cuarentena o aislarse. También pasar días en aprendizaje virtual temporal debido al COVID-19, mientras esté obviamente inscrito en una escuela presencial. Sin embargo, debe tomar los siguientes puntos. Y es que la escuela debe marcar la ausencia como una ausencia relacionada por el COVID-19. Asegúrese de que su escuela marque esta ausencia correctamente. Es posible que algunos días no se cuenten, ya que los beneficios PBT para el año escolar solo comienzan una vez que las escuelas del estudiante han alcanzado el umbral de ausencias relacionadas por el COVID-19.
Para niños pequeños, los niños elegibles de 5 años o menos también recibirán su pago mensual, y este monto estaría variando según el mes, y se publica cada mes. Por ejemplo, para este mes de emisión, el programa y cantidad de beneficios para niños de 5 años y menores sería de $35,69 cada mes, contando para este mes de marzo, y los pagos serían desde septiembre de 2022 hasta febrero del 2023. Veremos también cómo es que se recargará la tarjeta EBT todos los meses. Y es que los estudiantes en edad escolar solo obtienen beneficios por los días que están afuera de la escuela debido a esta enfermedad. Los beneficios se agregan automáticamente cada mes, y esto en función a la cantidad para la cual califique su hijo. Debido a que la mayoría de los estudiantes están de regreso en las escuelas y reciben las comidas en persona, muchos hogares no estarían recibiendo PBT en este año, o simplemente estarían recibiendo una pequeña cantidad, esto por las ausencias relacionadas con el COVID-19. Y un último aviso que también se lanzó recientemente, y es que usted debe tener mucho cuidado, ya que se está avisando estafas por PBT. Hay estafas dirigidas a estos destinatarios de tarjetas EBT. Aquí hay algunos recordatorios, para que usted y su familia estén seguros. Punto número 1. Nunca proporcione información personal, si es que alguien que no conoce se comunica con usted por teléfono, por mensaje de texto o por correo electrónico. Punto número 2. Nunca comparta números de seguro social, ningún tipo de información bancaria, números de tarjetas CBT, PBT u otro tipo de información personal con personas que usted no conoce. Y punto número 3. Solamente proporcione información personal cuando usted se comunique directamente con una agencia estatal oficial. Si recibe comunicaciones no solicitadas en las cuales le piden que usted proporcione información personal, no responda y elimine inmediatamente este mensaje. Cuidado que el robo de tarjetas y la clonación está en aumento, así que deben tener mucho ojo con estos datos. Muy bien, pues ahora hablaremos de cómo es que ciertos residentes en un estado van a poder obtener un pago único de ayuda, el cual va con un valor de $450 y estaría saliendo en semanas. Para los residentes elegibles del estado de Maine, recibirán pagos únicos como parte de un programa de alivio de energía. Los pagos son parte de un plan de alivio invernal, el cual es de emergencia y es el más grande luego de que el aumento de los costos de energía perjudicaran a quienes ya tenían dificultades. Los pagos de alivio de energía de invierno comenzaron a llegar a las cuentas a finales desde el mes de enero 2023, mientras que el resto está casi en camino. Se estima que por lo menos 880,000 Mainers deberán ver cheques de $450 a más tardar para el 31 de marzo. Para poder recibir estos pagos, los residentes no tienen que realizar ningún tipo de acción. Todos los cheques se enviarán por correo a través del Servicio Postal de los Estados Unidos y será la dirección proporcionada en su declaración de impuestos sobre la renta individual de Maine del año 2021. ¿Cómo saber si es que eres elegible? Para ser elegible, los residentes deben cumplir con ciertas pautas específicas. Todas las personas de Maine deben haber presentado su declaración de impuestos sobre la renta de Maine como residente del estado y debe ser durante el año fiscal 2021, antes de la fecha 31 de octubre del 2022. Además, no debe haber declarado un ingreso federal ajustado para el año fiscal 2021 de menos de los siguientes montos: $200,000 para personas casadas que presenten una declaración en conjunto, o cónyuges sobrevivientes autorizados para presentar una declaración en conjunto. $150,000 anuales para una persona que se presenta como la cabeza de su familia, y hasta $100,000 anuales para una persona que está soltera o una persona casada pero que presenta su declaración por separado. Además, no puede ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otro contribuyente para ese año fiscal. También tenemos más alivios para este estado de Maine, y es que el plan de alivio de emergencia de energía invernal no es la única ayuda que está ofreciendo este estado. El suplemento del programa de asistencia de energía para calefacción duplicada del beneficio federal está ofreciendo entre $800 y hasta $1,100 adicionales al programa federal de asistente de energía para hogares de bajos ingresos. Esto significa que el beneficio promedio está alrededor de $1,600 hasta $2,200 en total. Además, el gobernador está enviando $10 millones a las asociaciones de acción comunitaria de Maine, con el fin de poder ayudarlas a brindar asistencia de combustible de emergencia, para así evitar que las personas se queden sin combustible para calefacción. Se estima que por lo menos 12,500 hogares ya pueden ser elegibles,
para recibir hasta $800 en fondos de emergencia para evitar una crisis de calefacción.